tocar 3 temas de 4 puntos, que es generalidades, factores de riesgo cardiometabólico, estratificación de riesgo, recomendaciones y conclusiones. Bueno, en esta primera diapositiva vamos a ver lo que es el impacto de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Vemos que la primera causa de muerte en esta estadística que nos muestra la Organización Mundial de la Salud, vemos que la primera causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular, tanto para el hombre como para la mujer. En segundo lugar van a estar las enfermedades infecciosas, tercero el cáncer. En el cáncer sí, en el hombre es un poquito más predominante. Y vamos a ver después las infecciones respiratorias como cuarta causa y las enfermedades infecciosas respiratorias como quinta causa. Esto es importante porque vamos a ver que las enfermedades no comunicables van a ocupar el gran volumen de enfermedades que causan muerte en el mundo. Y bueno, vamos a ver que las enfermedades no comunicables va a haber una mayor predominancia en las mujeres. Y vamos a tener acá que va a haber 4 factores de riesgo o hábitos comunes, como es el uso de tabaco, exceso de consumo de alcohol, dietas inadecuadas, carencia de actividad física, que van a estar asociadas a estas 4 principales causas de enfermedades no comunicables, quitando entonces lo que serían las enfermedades infecciosas que vimos en la primera tabla. Y vamos a ver que esas causas, estas que estamos mencionando acá, van a constituir el 80% de las muertes por enfermedades no comunicables. Y vimos que había un predominio en el sexo femenino. Y vamos a ver que esas causas que estamos hablando de esos hábitos de vida, vamos a ver entonces que van a ser esos estilos de vida como obesidad, disfunción metabólica, mala alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo, van a ser como la base de esa pirámide de estos factores de riesgo que van a después a contribuir a todos los desenlaces finales que son los que queremos evitar. Esta tabla es de la Sociedad Española de Cardiología, de las guías de prevención. Entonces, ya adentrándonos en el tema, tenemos esta mujer que nos muestra muy bien qué es lo que tenemos que buscar en las mujeres. ¿Qué era lo que se buscaba anteriormente? Se buscaba lo que se llamaba la prevención en bikini, y era tal cual como era la prevención en bikini. ¿Qué era lo que se controlaba? ¿Qué era lo que se buscaba? Era hacer un despistaje, un tamizaje del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino. ¿Y dónde quedaba todo ese riesgo cardiometabólico? ¿Dónde quedaba la enfermedad cardiovascular? Esto ha contribuido, el desconocimiento y el no tratar oportunamente la enfermedad cardiovascular en la mujer es lo que ha contribuido a que estos índices, esta mortalidad en la mujer esté tan elevado. Entonces vamos a ver lo que es el concepto de lo que es el riesgo cardiovascular. Un paciente con riesgo cardiometabólico. El paciente con riesgo cardiometabólico es aquel que tiene una predisposición a la aterosclerosis y a la diabetes mellitus tipo 2, que se origina en la asociación de factores de riesgo cardiovascular convencionales con las alteraciones propias del síndrome metabólico, siendo la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina las que van a tener un mayor protagonismo. Y vamos a ver que todos estos factores van a impactar importantemente en la mujer. Los criterios diagnósticos sobre lo que es el síndrome metabólico son ampliamente conocidos. Todos conocemos las diferentes clasificaciones dependiendo de los grupos que estén en juego, bien sea por ATP3, OMS, la sociedad de diabetes. Cada uno tiene sus parámetros, tiene sus comparaciones, pero básicamente está sobre los puntos sobre obesidad, lípidos, presión arterial, glucosa, resistencia a la insulina. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en esto porque esto es un tema que bastante conocen. Sobre los factores de riesgo tradicionales para la enfermedad cardiovascular, vamos a tener que entre los más importantes están la diabetes, tabaquismo, sobrepeso y obesidad, inactividad física, hipertensión arterial, dislipidemia, lo que son los factores psicológicos también. Pero vamos a ver que hay una serie de factores nuevos, no tradicionales, para la enfermedad cardiovascular que solo y exclusivamente están presentes en la mujer. Y vamos a ver que es el embarazo pretérmino, los trastornos hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional, enfermedades inmunes. Dentro de estas enfermedades autoinmunes están incluidos ahorita lo que es el lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Raynaud, que incluso ya están incluidos en las nuevas clasificaciones que hay. El tratamiento para cáncer de mama y la depresión. Antes el doctor nos mencionaba que el problema de los tratamientos con cáncer, va a haber quimio, va a volver a haber quimio, y al final el paciente se va a morir, es de enfermedad cardiovascular. Y aquí lo vemos, particularmente en la mujer, por el tratamiento para el cáncer. Desglosando un poquito esto, vemos entonces cómo la diabetes ocupa un puesto muy importante en esto. La mujer diabética va a tener 3 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular fatal comparada con aquella que no es diabética. Esto en cuanto a diabetes. Pero también la mujer va a tener más riesgo de eventos cardiovasculares que el hombre, hasta en un 40%. Esto que estamos viendo, lo importante es el impacto de la diabetes. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando un paciente se presenta, una mujer se presenta con un infarto, vamos a ver que esa mujer tiene mucha morbilidad con cierta patología. Vemos que la mujer infartada es
diabética, es hipertensa, es obesa, incluso tiene más insuficiencia cardíaca. En cuanto a la hipertensión, vamos a ver que la hipertensión va a ser más predominante en las mujeres mayores de 60 años, predominantemente va a ser sistólica, y vamos a ver algo que es interesante, la mujer se va a controlar menos la presión arterial y va a tomar menos tratamiento también para la tensión. En mujeres la dislipidemia tiene un riesgo atribuible por población de 47%, comparado con cualquiera de los otros factores de riesgo, lo cual la hace un factor de riesgo principal e importante. En cuanto a la obesidad, vemos que el impacto de la obesidad en el desarrollo de la enfermedad arterial coronaria es mayor en mujeres que en hombres. De acuerdo al estudio Framiga, vemos que el incremento de la enfermedad arterial coronaria se ve 60% y 64% en mujeres, comparadas en hombres en un 46%. La prevalencia de la actividad física y conductas sedentarias son mucho mayores en las mujeres que en los hombres. Aquí la vemos en un estudio de 33.2 versus 29.9%, y se va a incrementar con la edad. Lo que es interesante es que aquí vemos también que en los dos extremos de la vida, entre mayor es la persona, la mujer suele ser más sedentaria todavía. Mujeres entre 60 y 70 años pueden tener un porcentaje de sedentarismo hasta de un 60%. Pero también vemos que las niñas son muy sedentarias. Las adolescentes son más sedentarias que sus pares varones. En cuanto al tabaquismo, hay un estudio reciente publicado que reporta que todos los grupos de edad, con excepción de las mujeres más jóvenes, entre 30 y 40 años, las mujeres tenían significativamente incremento del riesgo para enfermedad arterial coronaria, de un 25% comparado con los hombres. Pero también sabemos que aunque el riesgo es mayor en las mujeres fumadoras, vemos que el porcentaje de hombres que fuman es mucho más que el de las mujeres, pero tienen más riesgo. Un cigarrillo le hace más efecto a la mujer, tiene más riesgo que un cigarrillo en el hombre. La combinación del tabaquismo y los anticonceptivos hormonales vemos que tiene más riesgo para infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolismo pulmonar. Hay un punto de corte que son los 35 años. A partir de los 35 años, mujer fumadora tiene más riesgo de estos eventos. En cuanto a la prevalencia de los factores de riesgo, tengo esta diapositiva que les estoy mostrando, en la cual vemos que en estos 5 factores vemos que son más importantes en la mujer, a excepción del tabaquismo que les decía que era más prevalente en el hombre. Entonces, tenemos más APO, más diabetes, más hipertensión y también más obesidad, medida en este caso por el índice de cintura-cadera. Y bueno, veíamos entonces lo que era el problema de la obesidad. Vemos en esta tabla lo importante que es para países de América como Estados Unidos, Canadá, México, incluso Venezuela, que tenemos entonces un alto porcentaje, una alta prevalencia de la enfermedad. ¿Cómo va a impactar la obesidad en la salud de la mujer? Vemos que la obesidad materna va a estar relacionada con mayor tasa de cesáreas, morbilidad materna, va a haber más chance que haya oportunidad de presentar hipertensión en el embarazo, diabetes gestacional, aumento de mortalidad neonatal y malformaciones. Esto es importante, va a haber una menor iniciación y duración de la lactancia. Las mujeres que lactan y que duran más tiempo lactando tienen menores posibilidades de eventos cardiovasculares. Hay una alta correlación entre obesidad y depresión. Hay un mayor riesgo de cáncer endometrial por el altas ingestas de azúcares refinados y otros tipos de cáncer. En cuanto a la relación que existe entre el índice de masa corporal y el riesgo de diabetes mellitus, la verdad que esta gráfica es bastante clara, donde se muestra que a mayor índice de masa corporal, vamos a ver entonces que hay un aumento entonces del inicio de diabetes. Pero vamos a ver que eso es mucho más importante en las mujeres que en los hombres. En este estudio, publicado en el 2002 en New England, es muy interesante porque me muestra que el grupo de las mujeres constituía un 68%. Y vemos entonces cómo impactan los cambios de estilo de vida, en los cuales hay una disminución del inicio de la reducción de incidencia de diabetes en un 54%. Pero si la paciente tomaba metformina comparada contra placebo, era de un 28% nada más. Quiere decir que solamente por cambios de estilo de vida podía evitarse la iniciación de nuevos casos de diabetes en el doble que solamente la metformina. Entonces no es necesario iniciar la metformina cuando podemos hacer cambios de hábitos. Este punto lo traigo porque pareciera que el gol estándar para hacer muchas de estas mediciones es el índice de masa corporal. Y nuevamente las mujeres tenemos la desventaja acá. Aquí vemos entonces en esta diapositiva como a un mismo valor de índice de masa corporal, vemos entonces que el porcentaje de grasa es mayor. Entonces nuevamente tenemos malas noticias para las mujeres, donde el índice de masa corporal pueda no ser la mejor manera para estratificar el riesgo. En el 2009, Sharma, en Canadá, diseñó un nuevo sistema que es el sistema de estratificación de Edmonds.
¿Por qué esto? Porque está tomando no solamente al paciente obeso, sino que lo está tomando con otras características, sus condiciones ambientales, sociales y con otras patologías para poder estratificar ese obeso con todos esos factores que lo rodean. Entonces, esto se ha visto incluso que es predictivo para mortalidad. Y lo vemos aquí a los diferentes estadios comparados entonces con los diferentes grados de obesidad. Entonces, es más predictivo esta clasificación y poder ser mejor para aplicarla en la mujer, por lo que les mostraba anteriormente, que el índice de masa corporal puede no ser mejor para estratificar obesidad en la mujer. En cuanto a los factores de riesgo no tradicionales, vemos que lo que es el embarazo, que pareciera algo tan normal, tan fisiológico y que se ve todo como muy bonito, resulta ser que pudiera ser una prueba de estrés metabólico, que va a predecir el desarrollo de eventos cardiovasculares futuros. Así, por ejemplo, vemos lo que es el parto prematuro, el parto pretérmino. Son aquellos nacidos antes de las 37 semanas. Esto puede complicar del 5 al 12% de los embarazos en el mundo. Los mecanismos que están implicados acá están la inflamación, infección y enfermedad vascular. Es un factor de riesgo independiente para morbilidad y hospitalizaciones cardiovasculares a largo plazo. Tenemos aquí un estudio sobre trastornos hipertensivos del embarazo, un metaanálisis casi de 200.000 mujeres, en los cuales vemos, miren las cifras, 3.7 veces de hipertensión a los 14 años después del embarazo, 2.7 veces de cardiopatía isquémica a los 12 años, 1.81 de ACV después de los 10 años y 1.79 de tromboembolismo pulmonar a los 5 años. Entonces ahí es cuando uno se siente y dice, realmente es tan fisiológico y tan natural un embarazo si tenemos estos riesgos. Por eso es importante que se trabaje en conjunto con otras especialidades, porque este tipo de información tienen que manejarlo también los ginecobstetras para que ellos sepan lo que viene después. Nosotros nos llega el paciente ya cuando está hipertenso, cuando tiene factores de riesgo, cuando está infartado, pero se perdió un trecho importantísimo de prevención. Las mujeres pueden entonces, que tienen preeclampsia, no solamente desarrollan problemas, ni tienen problemas de la preeclampsia, sino que también pueden desarrollar diabetes hasta en un 3.8%. En cuanto a lo que es la diabetes gestacional, a medida que la población ha incrementado peso, se ha hecho también más diabética. ¿Qué pasa cuando la mujer está en edad fértil? Resulta que son embarazadas, diabéticas e hipertensas. Entonces el manejo es más complicado todavía durante el embarazo. Y a eso se le va a sumar que durante ese embarazo seguramente va a tener también un aumento de peso. Entonces ya tenemos 3 factores de riesgo en lo que debería ser un embarazo normal. Entonces hay que diferenciar si la que está embarazada es una diabética, que ya venía diabética, o si es una embarazada que hace diabetes gestacional, que sería la diabetes diagnosticada en el primer trimestre de embarazo. Bueno, hasta un 70% de las mujeres con diabetes gestacional van a desarrollar diabetes tipo 2 a los 6 años siguientes al embarazo, lo cual puede aumentar hasta 2 veces la probabilidad de ACV y 4 veces de infarto. El siguiente problema que viene a esto es esa mujer que queda con peso. Hace un embarazo, queda con peso. Cuando va a llegar el otro embarazo, ya tiene más peso que en el embarazo anterior y la recuperación de su peso cada vez va a ser más difícil. Y ahí cobra importancia entonces la multivariedad. Entonces, esto va a emerger como un perfil cardiometabólico adverso. No se puede dejar de nombrar lo que son el síndrome ovario poliquístico, cada vez más frecuentemente diagnosticado, donde vamos a ver que mujeres con síndrome ovario poliquístico van a tener 5 veces más de desarrollar diabetes comparadas con sus pares en edad y peso. Hasta un 70% tienen dislipidemia. Hablamos de la importancia de la dislipidemia en la mujer y el síndrome metabólico está presente en un 40%. Esto, bueno, con el grupo de los caballeros, los cardiólogos que siempre nos acompañan, en estos grupos la mayoría son hombres, entonces a veces decir estas cosas cuesta un poquito. Pero el estrés psicosocial al que están sometidos las mujeres con enfermedad cardiovascular, del estudio de Estocolmo dice, una mujer casada o que covite con pareja masculina, el estrés marital está asociado cerca de 3 veces más en aumentos de riesgo de eventos cardiovasculares recurrentes. Lo que es interesante es que vivir sola y el estrés laboral no aumenta significativamente estos eventos. Entonces, bueno, a mí me da cosa con los colegas hombres cardiólogos, que son la mayoría del grupo, pero hay que decirlo de todas maneras, porque, bueno, ellos tienen que colaborar con las parejas para evitar, porque si quieren que los cuiden, tienen entonces que cuidar a su pareja. Bueno, y aquí llegamos al momento de la tan temida menopausia, pero definitivamente tiene que ser temida porque definitivamente hay ciertas cosas, bueno, hay ciertos eventos que pasan durante la menopausia. Una es empezando la menopausia o la perimenopausia, que vamos a ver que va a haber un incremento de esa inactividad física. Va a haber una inestabilidad del estado de ánimo, hay sarcopenia, que esto va a fomentar la obesidad. Y también vamos a ver que esa disminución de estrógenos durante la menopausia va a traer todos estos cambios que aquí se mencionan, que todo al final lo que nos va a contribuir es la aterosclerosis y la cardiopatía isquémica.
¿Por qué este tema de la obesidad es tan importante? Ya el doctor Sebastiano lo estaba mencionando al inicio de su conferencia. Las mujeres van a vivir más. 40 o 30 años de su vida van a ser en menopausia. Quiere decir que su riesgo está incrementado. Más medicamentos, más incapacidad, más limitaciones que va a tener. Entonces, vamos no solamente a tratar a nuestras parejas bien, por lo que le dije en la diapositiva anterior, sino porque la mayoría de la vida de las mujeres la van a pasar en menopausia. Y eso es costo, es dinero, es calidad de vida, son muchas cosas. En cuanto a la clasificación de riesgo, nos mostraron anteriormente una diapositiva en la cual había muchas escalas. Está Framingham, Score, Richter, hay muchas escalas, pero para este tema sobre lo que es el riesgo cardiometabólico, me parece que era más importante mostrar esta, porque aquí nos están englobando todas esas características que estamos hablando del síndrome cardiometabólico, del riesgo cardiometabólico. Pero lo más interesante es que ya para 2011 estas guías americanas están incluyendo estos temas, que son las únicas que me los incluyen. Historia de preeclampsia, diabetes gestacional, hipertensión inducida por embarazo. Incluso están incluyendo las enfermedades autoinmunes y del colágeno vascular, como puede ser el lupus y la artritis reumatoide. Entonces, me parece que es la escala que para englobar a la mujer es la que incluye todos estos factores. Entonces es importante que la tengamos en cuenta, que todos estos factores que hemos mencionado ya ponen a la mujer en un riesgo. Y también es importante esta última parte, que se habla sobre la situación, la salud cardiovascular ideal en la mujer. ¿Cuáles son esos factores? Tener colesterol por debajo de 200, presión arterial por debajo de 120/80, la glicemia en ayunas menos de 100, índice de masa corporal por debajo de 25, abstinencia de cigarrillos, una actividad física adecuada y dieta saludable. En Estados Unidos, en pacientes en población de 30 años menos, ni siquiera un 30% llega a tener la salud cardiovascular ideal. Esto es interesante porque este concepto de salud cardiovascular ideal la hay tanto para hombres como para mujeres, pero aquí obviamente nos la clasifican en esta clasificación de riesgo de la Sociedad Americana de Cardiología. En cuanto a lo que serían las recomendaciones, vemos que la parte de diabetes sigue siendo un tema importante, debe ser un tratamiento agresivo para prevenir la enfermedad cardiovascular. La mujer puede llegar a requerir diabética, puede llegar a requerir mayor actividad física que el hombre para reducir eventos cardiovasculares. Debe fomentarse el control óptimo de la presión arterial, evitar hacer dieta, ejercicio, evitar el exceso de sodio y alcohol y, bueno, obviamente tener un control de la presión arterial. En cuanto al uso de las estatinas son efectivas para la prevención secundaria tanto en hombres como en mujeres. Pero las estatinas pudieran tener un mayor riesgo de desarrollarse en las mujeres diabetes y mialgias, y eso también hay que vigilarlo. Las estatinas son recomendadas también para prevención primaria con todo lo que se pueda decir de que quizás que no hay suficientes estudios clínicos que apoyen esto. Pero vemos que muchos estudios clínicos que se hicieron inicialmente, los primeros estudios clínicos que se hicieron solamente en hombres, por ejemplo el WOSCO, AFCA solamente tenía un 10% de mujeres. Entonces, eso hizo que en un momento no fuera tan confiable tan claro dar la prevención, en prevención primaria, el uso de las estatinas. Richter es cuando con los estatinas se empiezan a dar, ya se hacen estudios en mujeres para prevención primaria y con buenos resultados. Bueno, en cuanto a la obesidad, vamos a ver que las mujeres tienen que mantener o perder peso con un balance efectivo entre actividad física y alimentación. Para pérdida de peso puede llegar a requerirse un poquito más de actividad física, entre 60 a 90 minutos de ejercicio de moderada intensidad, preferiblemente todos los días. Así que si se es gordita, a caminar todos los días o hacer otro tipo de actividad física. En cuanto a la actividad física, es una de las herramientas más importantes que puede haber para la promoción de salud. Se debe recomendar 150 minutos semanales de actividad física de moderada intensidad o 75 minutos de actividad física vigorosa o una combinación equivalente. En cuanto al tabaquismo, vemos entonces que está asociado con una pérdida de década de la vida y la cesación del tabaco puede reducir esa pérdida en un 90%. Y obviamente se tiene que indicar cesación tabáquica y evitar los ambientes con humo contaminado. Y bueno, como conclusión final, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la mujer. Prevención y control de los factores de riesgo cardiometabólico, eso es lo más importante que tenemos que verlo en forma integrada, no se puede tratar un factor de riesgo independiente, todos están correlacionados y tenemos que tratarlo en forma integral. Y se tiene que trabajar también sobre aquellos factores que son únicos en las mujeres, saber que existen y tratarlos. Y los cardiólogos, las personas que nos refieren después a estos pacientes, saber que esos factores existieron y deben estar en nuestro interrogatorio también.
cuando evaluamos a estos pacientes. Y la prevención de la cardiopatía isquémica cerebrovascular debe hacerse de forma integral en la mujer. Muchas gracias por su atención y disculpen la voz.